Porque hay muchos profetas hoy en día, de boca. Porque profeta no es todo el mundo, varón. Los profetas tienen el oído en el cielo y ellos en la tierra. Los profetas no son comunes y es verdad. Hoy en día hay profetas que se autodenominan ellos profetas. Ya porque hablaron dos lenguas, porque cumplieron una adivinación. Porque hay más divinos que profetas hoy en día. Hay tan gente tan charlatanes que buscan tu cédula. Hoy para San Cristóbal a predicar. Y yo no sé si es que se meten en la página de la Junta y ahí empiezan a decir nombres y cosas falsas. Y uno de los temas que quizás te pudiera mencionar es la adivinación y la profecía, que eso es un tema que hay que tratarlo en la iglesia. Y hoy en día hay muchos adivinos dentro del pueblo del Señor, inventando profecías. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te hablo de hermano Christopher Aquino en tu plataforma Venancio Amparo Oficial. Estamos fuera de cabina, aquí en Palenque, tierra de avivamiento. No te muevas, no me encuentro solo. Me acompaña un profeta, un hombre de Dios acá. Dejaré que se presente a esta bella audiencia. Profetón, ¿cómo te sientes? Bien, mi hermano, bendiciones. Estamos bien, gracias a Dios. ¿Cuál es tu nombre? Álvaro Encarnación Ramírez. ¿Nacido aquí mismo en Palenque? Amén, soy de aquí, nacido de Palenque. Mi familia, aunque no son de este pueblo, pero yo nací aquí. Dios mío, mi gente linda, comparta esto, dele me gusta, prepare su recipiente, su vasija, porque el cielo le va a hablar conforme a su voluntad. Profetón, cuéntame, ¿cómo fue tu infancia desde niño? Bueno, mi infancia desde niño siempre fue ir a la iglesia. Desde la edad de 3 años yo tenía un primo que él siempre me llevaba a la iglesia y siempre yo iba aprendiendo de lo que se enseñaba. Y mi niñez fue una niñez metida a la iglesia, como siempre yo he dicho que le doy gracias a ese primo que me ayudó a conocer a Dios. Y esa generación de antes, yo sé que tiene mucho tiempo en los caminos, que están haciendo el evangelio. ¿Cómo fue esa generación buscando a Dios? Bueno, fue una generación muy diferente a esta. Lamentablemente fue una generación, lamentando este tiempo, no aquel tiempo. Fue una generación que sí valoraba lo que era el evangelio. Wow. Le daba valor, había temor, había reverencia. Cuando se hablaba del evangelio, cuando se hablaba de la iglesia, había un respeto. Pero hoy en día, lamentablemente, es muy diferente. ¿Y cuáles fueron los principios que le enseñaron en aquel entonces, la oración, el ayuno? ¿Cómo era? Porque en este tiempo a esta generación no le gusta ayunar. Bien, mira, en aquel tiempo se hacía mucho silicio. La cama de nosotros era el piso de la iglesia, los bancos de la iglesia. Amanecíamos de rodillas, amanecíamos haciendo silicio, orando, estudiando la palabra. A las 3 de la mañana ponían un tema bíblico y a las 3 de la mañana todavía estábamos metidos en el tema. O sea, que fue una infancia, un tiempo a donde yo quizás lo anhelo vivir de nuevo, porque fue un tiempo a donde conocimos la palabra y conocimos a Dios. ¿Y su mamá, su papá son cristianos? No, mi papá murió siendo cristiano y mi mamá también. Mi mamá fue una de las que me impulsó, me motivó, porque, como te decía, yo desde niño iba a la iglesia, pero a la edad de 12 años yo dejo de ir a la iglesia. Pero mi mamá fue cristiana y ella siempre me predicaba y me decía, tú tienes que ir a la iglesia, porque ella sabía la responsabilidad que yo tenía en la iglesia. Y ella fue una de las que me impulsó a ser cristiano, pero lamentablemente ella falleció siendo cristiana, una mujer de Dios, una mujer de oración, una mujer que amaba a Dios, porque yo desde que la veía, siempre veía esa pasión que ella sentía por Dios. Sí. Mi papá, él no fue cristiano todo el tiempo, pero en los últimos minutos de su vida él aceptó al Señor. Y fue algo impactante, sí. Fue algo tremendo, según me cuenta el hermano mío, que estaba con él cuando él murió, que antes de morirse le dijo, prepárame una sábana en el piso, ponme música cristiana, que yo voy a orar. Y cuando él terminó de orar, no pasaron 5 segundos y murió. Dios mío, padre. ¿Y estaba enfermo tu papá o qué? Sí, él murió tenía cáncer de próstata. Wow, Dios mío. Y en esos últimos, él se convirtió el jueves de esa semana y murió un domingo, pero antes de morir, él expresó esa palabra y el hermano mío lo puso de rodillas, él se tiró al piso y ahí murió. Dios mío. ¿Y tu madre, Mi mamá murió en el hospital, ella también murió de enfermedad, pero se fue con el Señor, que ese es el gozo que nosotros tenemos, venció. Uno quizá le duele físicamente o humanamente hablando, pero hay un gozo como en el corazón, que uno sabe que
ella está reposando en los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Amén, así es. Entonces en tu adolescencia me dijiste que te apartaste. Sí, a la edad de 12 años me aparté, me fui al mundo y tú sabes que aunque me fui al mundo, nunca fui una persona que anduvo en malos pasos. Nunca, siempre anduve con ese temor de que Dios me estaba viendo. Siempre anduve con esa expectativa de que Dios está pendiente de mí y nunca me vi involucrado en cosas negativas. Nunca me vi involucrado en problemas. Siempre era un hombre de respeto con mi padre, mi madre. Y ejemplo de muchas personas, pero el problema era que estaba apartado. ¿Y qué provocó que tú te apartaras de los caminos? Tú sabes que en esos tiempos surge una banda llamada Aventura. Sí. En ese tiempo esas personas se pegaron. Dios mío. Y yo escuchando esa música, eso me atrajo y me venció prácticamente. Esas músicas me vencieron y yo me fui al mundo. Eso es algo como tan sencillo de explicarlo. Y yo digo, wow, pero por una sencilla me fui yo al mundo, sabiendo yo que Dios es Dios. ¿Y los hermanos Elías te fueron a buscar o...? Bueno, lamentablemente en ese tiempo no. Algunos sí, siempre hay uno que te dice, sí, mira, ve a la iglesia, pero no, fueron muy pocos. Entonces está en el mundo. Sí. ¿A los cuántos años decides regresar de nuevo para el mundo? Para la iglesia, disculpa. A los 18 años. Oye, ¿cómo fue mi restauración? Yo estaba sentado al frente de la casa de un tío y un primo mío me dijo, vamos para la campaña. Había una campaña frente a la iglesia, pero yo antes ya había escuchado la voz de Dios que me había dicho audiblemente en sueños, ¿cómo que tú quieres que yo te llame? No. Tú vienes con dolor o vienes con amor. Y yo pasaron como 3 meses después de eso. Después de yo escuchar esa voz, eso me está comiendo. Una voz audible te llamó. Desde que salía del templo de la iglesia donde yo me congrego. En sueño. Dios mío. ¿Cómo quiere que te traiga? Eso fue una voz tronante que me removió y yo dije, wow. Pero como a los 3 meses, el primo me invita a la campaña. Yo dije, ¿qué yo hago con esa campaña? Hay un predicador llamado Juan Carlos Frías, que él es de San Cristóbal. Él me hizo el llamado y hasta el sol de hoy voy a cumplir 17 años. 17 años. Exactamente, desde mi restauración, desde mi nueva conversión. Wow, Dios mío, tremendo. Entonces, ahí cómo fue la búsqueda con Dios cuando regresaste de nuevo. Sabes que uno tiene que de nuevo restaurarse espiritualmente y orar. ¿Cómo fue esa búsqueda con Dios constantemente? Eso fue algo extraordinario, porque empezamos a buscar a Dios, empezamos a ayunar, empezamos a ir a los montes, empezamos a, como te decía ahorita, a ir a la iglesia, empezamos a leer Biblia, a comer los rollos, como dicen, y prepararnos en Dios y a orarle a Dios, porque tú sabes que cuando uno viene a estos caminos que se restaura, uno quiere ser útil para Dios. Uno no se quiere quedar en un banco, no se quiere quedar estancado, no se quiere quedar simplemente decir soy cristiano, no, sino uno quiere dar de lo que Dios le da o de lo que tú buscas. Entonces yo empecé a buscar a Dios y en la palabra, empecé a buscar a Dios en ayuno, en oración, y gracias al Señor estamos de pie firme. Y hay una palabra que me mantiene de pie, y esa es la palabra que dice resistencia. Resistencia. Sí, esa palabra yo siempre la he tenido en mi mente. Resistencia, no importando las adversidades que vengan. Y han venido muchas, pero estamos de pie. Dios mío. Y habla un poco también de esos ayunos que tú cogías en Dios. Sabes que uno como jóvenes, siempre uno se encerraba 2 días, 3 días. ¿Cuál fue el ayuno más profundo que tú tomaste en los caminos? Bueno, nosotros, los ayunos más profundos era que duraban hasta 1 mes ayunando de 6 a 6. Habla un poco de esa experiencia. Sí, nosotros... Era como te explico, habían ayunos que eran forzados, pero habían ayunos que eran con propósito. Y esos ayunos, nosotros veíamos las manos de Dios obrar de una manera tan sobrenatural, que habían experiencias espirituales que a veces uno no lo entendía. Por ejemplo, en una ocasión me pasó una, que había un retiro en la iglesia, pero antes de ese retiro, Dios me mostró todo lo que iba a pasar en el retiro. Dios mío. Y yo empecé a vivir en el retiro lo que estaba viendo la noche anterior, y yo digo, fulano va a entrar por esa puerta, y así mismo fulano entraba con un poloché de tal, y así mismo entraba. Pero eso era en una dimensión que yo decía, ve acá, pero que me estoy volviendo loco, o que no entendía, porque es un nivel que quizá uno no lo comprende. Y a veces decía, fulano va a entrar por aquí, fulano va a hacer esto, fulano va a hacer, pero yo vi eso que pasó y que iba a pasar esto y esto, y o sea,
Eso lo hacía el ayuno. Dios te mostraba lo que iba a pasar en el futuro. Dios mío. Y esa experiencia yo primera vez que la comparto. Sí. Sí. ¿Hace cuántos años fue? Estoy hablando de 12 años, 14 años. Entonces, ¿no llegaste a coger ayuno de 3 días? No, porque siempre he sufrido del estómago y esas cosas. No he querido tentar a Dios, pero puede ser que llegue el momento. Dios mío. Entonces, cuéntame acerca de qué propósito tiene el silicio. Mira, el silicio tiene un propósito, o más que un propósito, tiene un misterio. Sí. Y es que el que hace silicio empieza a conocer el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque tú sabes que en el mundo espiritual es más activo de madrugada que de día. Y de madrugada se mueven muchas cosas. Y cuando tú estás haciendo silicio de madrugada, los demonios están inquietos. Están inquietos. Entonces, ¿qué propósito tiene? Te afirma en la oración. Tu oración es eficaz. Tú tienes más intimidad con Dios, tienes más comunicación con Dios. Dios te va a revelar lo que va a pasar en el día, en la noche. Por eso, si tú vas a la Biblia, dice que Jesús oraba de noche, se apartaba solo. Y decía alguien que cuando Jesús se apartaba solo era porque Dios le mostraba todo lo que iba a pasar al otro día. Y ahí es que vienen las manifestaciones de los milagros, las manifestaciones del don de ciencia, las manifestaciones de sanidades. ¿Por qué? Porque Cristo lo hacía en secreto, sí, y Dios se lo revelaba en público. Y eso yo creo que el silicio, uno de los propósitos del silicio es ese. Al firmar tu fe en la oración. Dios mío. Y el misterio de orar de madrugada, como para acá hay muchos montes, habla un poco de los misterios de orar de madrugada. Tú sabes que voy a hacer un paréntesis con el asunto de los montes. Y yo creo que me van a crucificar con esto. Yo no tengo que ver. Sin miedo, tranquilo. Sin miedo. Yo le debo a Dios. Pero usted sabe que hay gente que han hecho una idolatría con el monte. ¿Cómo? Dios mío. Desata eso. Vamos a meternos profundo aquí. Usted sabe que hay gente que ama más el ministerio que a Dios. Usted sabe que hay gente que buscan a Dios para que Dios lo use, pero no porque aman a Dios. Y mucha gente dejan de ir a la iglesia por estar metido en un monte. Ay. Y si tú te pones a analizar, muchas de las personas que son rebeldes salen de los montes. Y no estoy en contra de los montes. Yo duré años yendo a los montes. Habla, profeta. Y usted sabe que muchos de esos hombres que son rebeldes de la iglesia no salen de un monte muchas veces, no respetan al pastor. Cuando hablan de otra lengua y Dios lo usa en milagro, empiezan a hablar en contra del pastor, que el pastor se le está levantando, que el pastor esto y que el pastor aquello. Y yo creo que son gente que no tienen paternidad espiritual. Y cuando tú no tienes paternidad espiritual, usted anda como hijo huérfano. Ay. Y lamentablemente, mucha gente han hecho del monte un Dios. Dios mío. No buscan a Dios para amar a Dios, sino para que Dios lo use. Quieren los beneficios de Dios. Beneficio. ¿Para qué? Número 1, para brillar. Número 2, para decir Dios me usa. Pero cuando tú vas a su interior y te metes al corazón de ellos, es muy diferente a lo que ellos buscan. Dios mío. ¿Cuáles son los principios de ir al monte? Porque hasta el mismo Dios te insta. Apártate, sube. El mismo Dios habla con Moisés. Sube, Moisés, quiero hablar contigo. Entonces, la gente lo usa para beneficiarse de Dios, pero no porque ama a Dios. No todos. Por eso quiero que aclaremos esta parte. No todos, algunos. El beneficio del monte es que el monte te puede ayudar, ahora dependiendo cómo tú lo tomes. Si tú lo tomas para buscar a Dios, para que Dios te use, y no para orar por las almas, porque Jesús mismo se iba al monte a orar. Por eso no estoy en contra de los montes. Ahora, estoy en contra de lo que mal usan el monte. Hermano, ¿cómo si usted tiene culto el martes, usted se va a amanecer para un monte sabiendo que tiene responsabilidad de la iglesia? ¿Cómo usted teniendo culto el domingo, usted dice yo me voy para el monte el domingo? Entonces hay una desobediencia ahí, porque usted no está honrando ni está obedeciendo a la organización donde usted pertenece. Y lamentablemente eso es desobediencia, y toda desobediencia es pecado. Eso es lamentable. Entonces, por eso yo digo, ¿por qué tantos hombres supuestamente entre comillas de Dios hoy en día? Tú lo ves que por encima de la ropa se le ve el ego, se le ve la arrogancia, se le ve la prepotencia. Si una gente que dura 5 y 6 días metido en un monte buscando a Dios y comiéndose la Biblia, ¿por qué sus frutos no se ven? Ay. ¿Dónde están tus frutos? ¿Dónde están tus frutos? Es con evidencia, no es con obras. Y no estoy en contra de los montes, vuelvo y explico, para que no me malinterpreten. Ahora, ¿cómo estás usando tú el monte?
Ay. Esa Biblia que vale más la Esto se obediencia puso serio. que mucho sacrificio. Así es. Entonces tenemos una generación que hace mucho sacrificio, pero no practica la obediencia. Exactamente. Por eso Dios le dijo a David o al pueblo de Israel, no me complacen los muchos sacrificios, sino la obediencia. Porque la gente quiere mostrar obra y quiere mostrar sacrificio, quiere mostrar que yo hago, que yo ayuno, que yo esto. Pero ¿a dónde están tus hechos? ¿Dónde están tus evidencias? ¿Cómo está tu actitud? ¿Cómo te comportas? Cuando tu pastor te corrige, ¿qué actitud tú tomas? Lo primero que dicen que el pastor me tiene envidia, que el pastor me cierra puertas. Mi hermano, cuando Dios te abre una puerta, nadie te la cierra. Los hombres te pueden querer cerrar puertas, pero si Dios dijo que te la va a abrir, nadie la cierra. Dios bota la llave, varón. Aleluya. Y lamentablemente hoy en día estamos carentes de profetas, de evangelistas, que tengan carácter de humildad. Carácter de humildad. Mi hermano, esa palabra es fuerte, pero es la realidad. Ungido, entonces, ¿a los cuántos años te bautizas los caminos? Bueno, yo me convertí a los 18, ya como a los 3 meses me bautizan. ¿A los 3 meses? Sí, de ser convertido. Yo me convertí en noviembre y en enero me bautizaron. ¿Y qué fruto tenía que dar un bautizado para poder bautizarse? Bueno, los frutos que era como te decía, desde que me convertí, era metido en la iglesia, ayunando, orando. Incluso en una ocasión, yo estaba ayunando tanto, eso fue en mi juventud cuando me convertí, que alguien me dijo, pero tú no quieres trabajar, tú no quieres hacer esto. No había oportunidad de nada, varón, nada, no había nada que hacer. Yo dije, yo voy a buscar a Dios. Dios mío. Y esa palabra a mí nunca se me olvidó. Tú tienes que tratar de hacer algo. Pero yo estaba dando fruto y por eso los líderes de mi iglesia, mi pastor, me bautizó. Al año me hicieron diácono de la iglesia. No. Al año le hicieron diácono. Diácono de la iglesia. Dios mío. ¿Y qué función tiene un diácono? Bueno, el diácono de la iglesia tiene la función de velar por el templo, de aconsejar a lo que está, no juzgar, porque usted sabe que hay gente que tiene una mala percepción de los diáconos. Sí. Que dicen que los diáconos son los chivatos, que los diáconos son los que... Mira, yo no estoy de acuerdo que un diácono ponga disciplina en la iglesia. Y hay en iglesia que los diáconos ponen disciplina por encima del pastor. Dios mío. Porque yo creo que el diácono está para aconsejar con mansedumbre. El diácono no es un trujillita. No sé si es la palabra correcta. El diácono no es un dictador. El diácono tiene que mostrar obra de amor hacia aquellos que quizás tengan el error. Restaurar los matrimonios, los jóvenes, cualquier que sea el hermano, no importa la condición que usted tiene, como diácono tiene que aconsejarlo. Claro. Entonces, un te bautiza en el Señor. Entonces, ya comenzaste a tomar parte de la iglesia. Sí. ¿Cómo fue tu llamado? Porque el Señor te hace un llamado si eres pastor, evangelista, maestro. ¿Cómo fue tu llamado? Que te diste cuenta, este es mi llamado. Bueno, siempre mi pastor y yo, mi pastor es el reverendo Modesto Florentino, una persona que quiero mucho. Mi papá espiritual prácticamente porque me ha instruido. Siempre me ha dicho que yo tengo un llamado pastoral. Dios mío. Yo siempre he dicho a mi pastor que a mí no me gusta el pastorado. Y esto, él me dice, esto no es de gusto, esto es de que Dios sea que te llame. Me he inclinado más al ministerio evangelístico. Incluso allá en la iglesia me decían el evangelista y yo dije, no me gusta, no es que Dios a mí no me ha dicho que soy evangelista. Pero no hemos inclinado por esa parte, pero Dios es que tiene la última palabra y Él sabrá cuál será la posición que nos ha de poner. Entonces, ¿has tenido mucha confirmación acerca de que tú vas a ser pastor? Mucha gente me lo han dicho, pero es que no me gusta. Muchas personas me lo han profetizado, me han dicho. Incluso me han llamado pastor y yo no soy pastor. Dios mío. Ay. Y Ungido, háblame acerca de qué es un líder dentro de la iglesia. Bueno, un líder es aquel que participa de las obras de la iglesia, mi hermano. Porque hay una diferencia entre el líder y el jefe. Eso todo el mundo lo sabe. Los que están escuchando saben que el jefe muchas veces manda pero no va. Pero el líder siempre acciona primero. Por eso Jesucristo fue el mejor líder de la historia. Porque Jesucristo primero le enseñó a los discípulos lo que tenían que hacer. Por eso es el mejor líder. Por eso él cuando le va a lavar los pies a los discípulos, Pedro se rehúsa. No, maestro, pero no, si tú no te lo permites que yo te lo lave, tú no eres digno de mí. Porque eso lo hace un líder. Ahora un jefe dice, no, lámelo a mí, todo el mundo. Pero Cristo marcó la diferencia entre un líder y un jefe.
Ahora, un líder dentro de la iglesia tiene que velar por la santidad de la iglesia, tiene que velar por la santidad del pueblo de Dios, tiene que velar por la enseñanza. Yo digo que la iglesia que no enseña líder, varón, no tiene crecimiento. Porque yo veo iglesias que hay gente que no prepara líderes, que nada más son ellos. Y una iglesia que no tiene liderazgo, que no sepa, o un líder que no sepa liderar, lamentablemente en cualquier momento es una bomba de tiempo y es un fracaso. Sí, es un fracaso porque tú tienes que dejar legado. Moisés dejó a Josué cuando se fue. Por eso también yo no creo en el ministerio de pastor evangelista. Pastor evangelista, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no creo que sea bíblico. Usted es pastor o usted es evangelista. Dios mío. En la Biblia yo creo que no aparece la palabra pastor evangelista. Y todos los si Pedro y si Pablo le había dicho a los filipenses que de los 5 ministerios tuviera pastor evangelista, apóstol, no mencionó pastor evangelista. No, ¿verdad? Él lo dividió. Lo dividió. Entonces yo no creo en eso. Usted es pastor o es evangelista. Y yo creo que un pastor debe de velar por la iglesia. Si hace la misión evangelística, no va a estar en la iglesia. Lamentablemente. Por eso te digo que hay liderazgo que carecen de fundamento bíblico. Porque lamentablemente no creo que ese ministerio sea bíblico. Dios mío. Dame gente algunas preguntas, ungido, picante, para ver si me la responde para el pueblo que está escuchando ahí. El Espíritu Santo, ¿quién es para ti? Tú le haces esa pregunta a cualquiera y te dirá, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo es el soplo de Dios. Pero para mí el Espíritu Santo va más allá. ¿Por qué va más allá? Porque Él fue que me convenció de pecado. Yo creo que el Espíritu Santo es más que mi amigo. Es más que mi confidente. ¿Sabe por qué? Porque mucha gente habla del Espíritu Santo, pero no sabe quién es el Espíritu Santo. Para mucha gente el Espíritu Santo es una simple persona. Hay mucha gente que le quitan el valor que tiene el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es Dios, aunque muchos lo quieran negar. Y para mí el Espíritu Santo es esa fuerza sobrenatural que no tiene comprensión humana, que va más allá de un misterio de hombre, que va más allá del intelecto. Es esa fuerza que me ayuda cada día a ser santo. Es esa fuerza que cada día me corrige. Cuando voy a cometer el error me dice no lo haga. Aunque tengo la voz del diablo al otro lado que me dice sí, hazlo. El Espíritu Santo es esa voz que te habla, que tú dices por la conciencia. Es esa voz que quizá tú no la conoces, pero es aquella que te guía, como lo dijo Jesús, que me guía a toda buena justicia. Para mí el Espíritu Santo va más allá de lo que yo te pueda decir. ¿Cómo puedo conocer más al Espíritu Santo en mi vida? Bueno, conocer más al Espíritu Santo en nuestra vida es, porque todo depende, para ponerte un ejemplo claro, para yo conocerte a ti yo tengo que buscar tus datos, tengo que saber lo que a ti te gusta, lo que no te gusta, tengo que saber cómo tú eres, tengo que saber cómo te mueve. Y hoy en día hay mucha gente que están hablando de parte del Espíritu Santo, pero no, el Espíritu Santo no está en ellos. Porque la evidencia de que el Espíritu Santo está en ti son tus hechos, tu testimonio, que dice la gente de ti en el pueblo. Y creo que cuando nosotros, para conocer al Espíritu Santo, debemos de tratar de tener intimidad con Él. ¿Y qué es tener intimidad con el Espíritu Santo? Sí. Es orar a Él. Es decirle a Dios, dame de tu Espíritu. Es decirle a Dios, yo lo quiero conocer. Porque mucha gente dice, yo soy amigo del Espíritu Santo, pero andan fornicando y adulterando por ahí. Dios mío. Mucha gente dice, yo soy amigo del Espíritu Santo, pero andan cogiendo prestado y no pagan. Mucha gente dice, yo soy amigo del Espíritu Santo, pero andan envidiando el ministerio de otro. Dios mío. Es lamentable, mi hermano, ¿tú me entiendes? Porque la Biblia dice, por su fruto lo conoceréis. Y hoy en día yo veo supuestos líderes y ministros dando fruto, no de gente que están guiados por el Espíritu, sino por las obras de Satanás. Ay, dale ahí. Lo dejamos ahí. Dale, fluye, no tenga miedo. Entonces en este tiempo tenemos personas que tienen talento, pero no tienen fruto. No tienen fruto. Mucho talento, pero no hay fruto. Entonces, ¿qué usted ve en esta generación que debe cambiar? Lo primero que debemos de cambiar es el corazón, mi hermano. ¿Por qué el corazón? Porque ahí es que entra el orgullo, ahí es que entra la arrogancia, ahí es que entra la prepotencia.
ahí es que entra todo lo que el diablo quiere susurrar a nuestros oídos. Señor lo reprenda. Y hoy en día hay mucha gente que está más inflado que un pavo real. Dios mío. Porque tienen 2 y 3 actividades, se creen más grandes que los otros. Y esto no depende de actividad, esto depende de cómo esté tu relación con Dios. Hoy se convierte un famoso y yo sé que va a tener la agenda full el año entero porque es famoso. Dios mío. Pero lamentablemente, tú que vienes de abajo que no te conoce a nadie, tú tienes una unción alterada, como dice Venancio. Una unción alterada. Nadie te va a buscar. ¿Sabes por qué? Porque nadie te conoce. Pero cuando Dios te abre puertas, mi hermano, aunque nadie lo conozca, aunque usted tenga el anonimato, esa puerta no la cierra nadie. Y lamentablemente hoy en día, varón, los púlpitos están llenos de gente que no tienen humildad. Dios, humildad. Yo creo que la humildad es la carta de representación para un ministro, Sí. un hombre de Dios. Exactamente. Yo creo que tú me hablas un poquito acerca del amor dentro del evangelio, porque hay cristianos que son cristianos pero no tienen amor. Wow, eso es un tema que no se predica en la iglesia, el amor. Y desde la perspectiva de la pregunta que tú me haces, es lamentable que hoy en día mucha gente no sienta compasión por lo de adentro y menos por lo de afuera. Ay. Porque si tú maltratas al de adentro, ¿cómo tú te vas a ganar de afuera? El amor de Dios Dios se caracteriza por ser amor. Y si Dios se caracteriza por ser amor y uno de los atributos de Dios es el amor, nosotros debemos de revelar ese amor sobre aquellos que lo necesitan. Y somos expertos en despreciar y desechar personas, varón. Ay. Y nosotros no estamos llamados a despreciar ni a desechar ningún ministerio, ni a desechar a nadie, ni ministerio, ni a ninguna persona. No importa la condición de la persona, muéstrale el amor de Cristo. Porque el único que puede cambiar la actitud de una gente rechazada es el amor de Cristo. Dios mío, sí mismo. Y el amor de Cristo está escaseando en el corazón del pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios se ha inclinado más a las cosas de esta tierra que a las cosas de arriba. A la gente lo que le interesa es que lo vean, no que vean a Jesús en ellos. Ay. Y cuando a la gente le interesa que vean a Jesús en ellos, la cosa va a cambiar. Cuando la gente se interese de que reflejemos a Jesús en nuestras acciones, en nuestras actitudes, el ambiente va a cambiar. Y hoy en día, lamentablemente, hay mucha gente con el corazón enfermo en la iglesia que no tiene amor por nadie, varón. Necesitan sanidad. Necesitan sanidad interior y exterior. Necesitan ser transformados, aunque aparentemente se vean como siervos y siervas. Porque hoy estamos hablando de los moñitos duros, de la falda larga. Mentira. Eso no es solo el evangelio. Y yo soy de una iglesia que guarda esos principios. Conservadora. Sí, exactamente. Pero lamentablemente yo veo muchos conservadores que no tienen amor por el prójimo. Vámonos de aquí. Dios mío. No tienen amor por el pueblo. No tienen amor por el prójimo. Dice que aman a Dios, pero aborrecen a su hermano. ¿Cómo tú me dices a mí que ama a Dios y aborrece a tu hermano, varón? Ay. Porque cuando usted le levanta una calumnia a un hermano, cuando usted le hace crítica a un hermano, usted no está demostrando el amor de Dios. Y varón, ¿usted cree que el que no perdone va para el cielo? El que no perdone, usted sabe que se perdió. Eso es lógico, eso es bíblico. Hay hermanos en este tiempo, varón, que no perdonan. No perdonan y siempre te están acordando el error que cometiste en el pasado porque nunca creyeron en tu restauración. Porque ellos siempre te van a acordar el pasado. Nunca creen que Dios ya te restauró. Y eso es lamentable, mi hermano, porque ahí no hay una evidencia de amor. Porque para mostrar el amor de Dios usted tiene que dar evidencia. No es que yo diga que te amo, pero cuando usted da la espalda te estoy criticando y te estoy matando. Ahora, el que ama corrige. El que ama le dice la verdad de frente al hermano. El que ama no habla por detrás. El que ama es sincero, no es hipócrita. Unido, ¿cuál ha sido el proceso, uno de los procesos más fuertes que tú hayas atravesado dentro del evangelio? Que tú dices, no voy más, no aguanto más, suelto esto. Bueno, me pasó un problema en una ocasión, que voy a reservar lo que me pasó. Que yo me sentí tan mal, fue una pequeña riña, que me sentí tan mal que yo duré un mes sin ir a la iglesia. ¿Un mes? Sí. Dios mío. Y cuénteme. ¿Y qué fue lo que le pasó en ese entonces? Mi hermano, yo en ese entonces me sentía tan mal
que yo de la vergüenza no iba a la iglesia. La vergüenza. Sí, porque soy líder de mi iglesia. Y prácticamente, oye, ¿qué me pasa? Por eso es que te digo que el Espíritu Santo no es cualquier cosa. Yo estaba enfrente de la casa de una tía, sentado, en hora de culto. Y yo escucho la voz a mi conciencia que me dice, pero ¿y qué te hice yo si el que fallaste fuiste tú? Dios mío. ¿Qué te hice yo que tú no estás yendo a la iglesia si el que fallaste fuiste tú? Yo corrí para mi iglesia, le pedí perdón a Dios, le dije, Señor, yo sé que fallé. Dios me restauró. Hasta el sol de hoy hay gente que me acuerdan ese error. Pero cada vez que me acuerdan ese error, yo digo, eso es un abono para mi ministerio, porque cada vez que me lo acuerdan, yo voy creciendo. Dios La mío. gloria de Dios. Entonces, un mes sin ir a la iglesia. Un mes sin ir a la ¿Qué iglesia. voces te venían a la mente en ese? Porque un mes, varón, sin ir a la iglesia. Sí, mi hermano. ¿Qué voces te llegaban a la mente? Voces negativas. El diablo me decía, nadie te quiere, nadie te aconseja. Pero Dios usó a mi pastor y mi pastor me llamó ese día. Acuérdate que tú no eres cualquier cosa. Esa palabra yo siempre se la agradezco al pastor, sea lo que sea. Porque el pastor me dijo, tú no eres cualquier cosa. Tú sabes que tú tienes un estatus en el evangelio. Tú sabes quién tú eres. Así que mira, ve, ponte en esto. Y ese consejo nunca, eso lo hace un buen líder. Ese consejo nunca se me olvidó. Me dijo, tú no eres cualquier cosa. Y yo me he afirmado hasta el sol de hoy, gracias al Señor. Y estamos aquí tirando el pleito. Dios está abriendo puertas, estamos predicando, las almas se están convirtiendo. Pero esto es una batalla que hasta que Cristo venga. Dios mío, ungido. ¿Qué consejo tú le puedes dar a los cristianos que quizás son nuevos creyentes, que se convirtieron y son los únicos cristianos dentro de su casa? Bueno, mira, yo le aconsejo que oren mucho. La oración es un alma. Mira, yo predicaba en una iglesia. Sí. Y yo le decía a la iglesia que una de las almas más poderosas que nosotros tenemos se llama la oración. Yo le aconsejo a los nuevos creyentes, inclínense en la oración y en la lectura de la palabra y se acordarán de este consejo. Eso es como la raíz de la mata. Cuando tú la siembras, sí. Yo brego con siembra. Sí. Cuando yo siembro, lo primero que yo le preparo a la mata es el sistema radicular. Porque por el sistema radicular es que va a entrar el abono, va a recibir la fumiga. Todo lo que le va a entrar a la mata para su beneficio, le va a entrar por la raíz. Si la raíz está enferma, se muere. O sea, hagan raíz en la palabra, hagan raíz en la oración. No se lleven de consejo de gente que usted tiene que estar metido en un monte. Sea obediente, doctrínese, lea Biblia, cómase el rollo. Que el cristiano que se comió el rollo en este tiempo tiene la mitad del pleito ganado. Dios mío. Y ungido, ¿qué es la oración para ti, la oración? La oración para mí es la espada que le traspasa el corazón a Satanás. No, repítelo de nuevo, por favor. La oración para mí es la espada que le traspasa el corazón a Satanás. Y no estoy hablando del tipo de espada de la palabra, sino le estoy hablando de la oración como arma letal. Porque hay mucha gente que han olvidado la oración, tú sabes. Y por eso el pueblo perece, porque no está orando. Muchos ministros lo invitan a predicar y ya como ellos se saben la Biblia, dicen, no voy a orar, ya yo tengo el mensaje. Ay. Y no oran. Y muchos cuando tienen la agenda full ni ayunan ni buscan a Dios. ¿Por qué? Porque tienen la agenda full el mes entero, no tienen tiempo para ayunar, no tienen tiempo para dedicárselo a su familia, no tienen, porque es otra cosa. No hay un equilibrio. Dios mío. Ese es otro tema. No hay un equilibrio. En la familia y el ministerio. ¿Está casado, varón, usted? Sí, yo tengo tres bellos niños, un varón y 2 hembras. Dios mío, vamos a meter un tema profundo aquí, varón. Entonces, sí. Tengo mi esposa. ¿Cómo fue eso, por ejemplo, el compromiso? ¿Cómo conociste a tu esposa? Cuéntame un poco. Mucha batalla, pero logramos el pleito. Yo estoy orando con ella desde que ella tenía como 16 años. Sí. Sí. Y 5 años orando, varón. Buscando confirmación de Dios. 5 años buscando confirmación. Sí. Dios me la había revelado, pero ya yo estaba tirando el pleito. Pero pasaron muchas cosas que quizás no la mencionaría, pero Dios me dio la victoria y tengo a mi esposa, una mujer de Dios. Hemos procreado 3 hijos. Ella perdió 1, eso fue parte también del proceso. Perdió un varón, mi primer varón ella lo perdió, pero le damos gloria a Dios. Oye, ¿qué me pasó ese día? Ese día que ella tuvo un accidente, yo predicando en un congreso. Ella se cayó de una silla y yo predicando, en el momento que estoy predicando, se cayó ella de la silla. Porque me llamaron. Y ahí ella perdió el bebé. Wow.
Y lamentablemente, pero le damos gloria a Dios. Dios lo quiso así. Yo no esfuerzo con Dios, porque yo he pasado procesos. Y yo entiendo que cada proceso que he pasado es como etapa que Dios cambia en mi vida. Sí. Y tenemos 3 bellos muchachos ahí. Tenemos una que se llama Daya, Adacha y Aarón. 3 nombres bíblicos. Dios mío. Y ¿cuál ha sido el éxito en tu familia para permanecer los principios del Señor? El éxito principal que yo he tenido en estos caminos es la palabra, varón. Yo soy celoso con la Biblia. Quizás no sé más Biblia que mucho, pero en mi casa se habla de Biblia. La oración. Yo creo en el secreto de Dios. Y en ese secreto de Dios, Dios nos ha bendecido. Porque venimos de muy abajo, varón, de muy profundo abajo. Pasando mucho trabajo. Dios nos ha puesto un poquito más cómodo prácticamente. Pero hemos pasado un proceso fuerte. Fuerte. ¿Cuál ha sido uno de los procesos más fuertes ya casado con su esposa? Uno de los procesos más fuertes que yo pasé casado con mi esposa fue la pérdida de mi padre y mi madre. Ya yo estaba casado cuando yo muriera. Y en una ocasión que me operaron de emergencia, que estuve a punto casi de morir. Sí. Sí, esa noche me quedé en la casa solo. La esposa mía estaba de la familia visitándola en los bancos. Y yo me quedé solo y me dio un dolor, varón, desde las 12 de la noche hasta las 8 de la noche el otro día, un dolor de apéndice y yo no me morí. Ay, padre. Una apendicitis. ¿Hasta el otro día? Hasta el otro día con ese dolor y bebiendo medicamentos, que no podía beber medicamentos. Dios mío. Pensando que era un dolor de estómago. Y era el apendicitis que me estaba matando. Wow. Y a las 8 de la noche, oye, desde las 12 de la noche hasta las 8 de la noche el otro día. Demasiado. Yo aguantando ese quebrantamiento ahí y pullándome y bebiendo de qué cosa para el estómago. Y los doctores me dijeron, pero ¿y cómo tú estás bebiendo cosas sin saber? Y yo no sé, Dios me guardó, varón. Entonces, ¿quién se motivó a llevarlo para el hospital? Varón, no aparecía nadie. Incluso tengo un primo, que fue uno de los que me instruyó en este camino, estaba en una boda. Yo iba para esa boda de una amiga mía, una comadre mía. Y el primo en el vehículo que me iba a llevar estaba aterrado por adelante y por atrás. Y un amigo mío me dijo, fue Dios que me lo puso en la mente, llámame a fulano. Fulano se apareció, yo a los 5 minutos nos fuimos para Vanilla, ya me operaron de emergencia. A punto de explotarse esa. Dios mío, ay padre. Entonces, usted tuvo entre la vida y la muerte. En ese momento. Fue un proceso muy, muy fuerte. Dolor insoportable, pero Dios me guardó, porque dicen que el que se le explota eso dentro, el 90% se muere. Yo he visto muchos casos de eso. Gracias a Dios, Dios desde las 12 hasta esa hora me guardó. Dios mío, ay padre. Y solo en mi casa prácticamente, ese día. Ungido, ¿cuál es la importancia de tener un altar familiar? Bueno, la importancia es de que usted le va a enseñar a sus hijos qué es la oración. Usted le va a enseñar a sus hijos quién es Dios. Usted le va a enseñar a sus hijos cómo se debe orar. Y creo que eso es una de las prioridades que debe de tener todo cristiano. Enseñarle la palabra a sus hijos, educar a sus hijos en la palabra. Y hay una palabra ahorita que mencioné que es el equilibrio, que yo a veces le preguntaba a Dios, pero ¿por qué yo veo tantos ministerios que tienen la familia destruida? Y el Señor me hizo entender un día que dejaron una responsabilidad y tomaron otra. Dejaron la responsabilidad familiar por la del ministerio. Y yo soy de lo que digo que debe de haber un equilibrio entre el ministerio y la familia. Usted nada más usted no puede durar un mes por Estados Unidos predicando y su familia aquí sola. Ay. Usted tiene que velar por esos hijos suyos. Usted tiene que velar para que la santidad, para que la palabra se les meta hasta los huesos a esos muchachos. Lamentablemente, por eso que tú ves que los hijos de Samuel eran tan rebeldes, porque es que Samuel se inclinó demasiado al ministerio. Ay. Los hijos de Aarón eran otros rebeldes, porque que Aarón, los hijos de Moisés, tú no lo ves que aparecen en nada. Y no estoy dando mal ejemplo de ellos, sino que son ejemplos que están en la Biblia, que nos hacen entender a nosotros que nosotros tenemos que estar más pendientes de nuestros hijos. Hay que tener una balanza. Hay que tener un equilibrio, una balanza. Yo digo en este tiempo que hay muchos padres apoyadores. Apoyadores, sí. Sí. Que no lo enseñan, no lo llevan a la iglesia. Dice, a Dios se le tiene un temor, un respeto. Las cosas de Dios se respetan. Y se le tiene reverencia. Y hoy en día,
muchos de los hijos de los líderes son los rebeldes de la iglesia. ¿Usted sabía eso? Sí. Porque los líderes corrigen al del otro, pero el de ellos no lo corrigen. Dios Es mío. profundo el asunto, pero es una realidad que se está viviendo. Si yo no corrijo el mío, no puedo corregir el tuyo. Lamentablemente es así. Hoy en día tenemos muchos hijos de líderes rebeldes, porque los padres no lo corrigen. Son liberales con los hijos, le dan todas las oportunidades, lamentablemente. Dios mío. Ungido, el don profético. ¿Qué diferencia hay entre el don profético y ser profeta? Tú sabes que eso es uno de los temas interesantes, ese de los profetas, porque hay muchos profetas hoy en día, de boca. De boca. Sí, Dios mío. porque profeta no es todo el mundo, varón. Yo escuchaba una entrevista de una joven que decía que los profetas tienen el oído en el cielo y ellos en la tierra. Y ella decía que los profetas no son comunes, y es verdad. Hoy en día hay profetas que se autodenominan ellos profetas. Ya porque hablaron dos lenguas, porque cumplieron una adivinación. Porque hay más divinos que profetas hoy en día. Más divino que profeta. Sí. Hay gente tan charlatana que buscan tu cédula. Voy para San Cristóbal a predicar. Y yo no sé si es que se meten en la página de la Junta y ahí empiezan a decir nombres y cosas falsas. Dios mío. Y hoy en día, pero varón, esa gente tendrá su consecuencia. Ay. Y uno de los temas que quizás te pudiera mencionar es la adivinación y la profecía, que eso es un tema que hay que tratarlo en la iglesia. La adivinación. Y la profecía. ¿Cómo me di cuenta que un hombre está adivinado con el don supuestamente ese de mentira? Tú te das cuenta con el discernimiento de espíritu. Porque la vida del hombre te va a revelar lo que él es. Yo no creo que Dios vaya a usar un hombre que esté fuera de su camino. Y hoy en día hay muchos adivinos dentro del pueblo del Señor, inventando profecías. Ay. Y creo en el ministerio profético, yo sí. Creo en el ministerio profético. Creo que Dios tiene profeta. Pero no todo el que dice por ahí que profeta es profeta. Porque es que yo creo que el ministerio más fino que hay en la Biblia es el ministerio profético. Porque es que cuando ya tú eres profeta, tú te estás denominando la voz de Dios en la tierra. Y la voz de Dios no es cualquier cosa, varón. Sí. La voz de Dios no es cualquier cosa. Tú sabes que uno de los mandamientos que Dios le dio a Israel fue: no usará el nombre de Jehová tu Dios en vano. No tomará el nombre de Jehová tu Dios en vano. Si esos mandamientos fueran hoy, muchos profetas fueran decapitados hoy en día. Dios mío. Porque usan el nombre de Dios, varón. Usan el nombre de Dios en vano, diciendo que Dios dijo, que Dios me reveló, Dios que más revela en este tiempo. Pero cuando tú vas a su interior, no conoces nada de la palabra de Dios. Lamentablemente ese es el caso que estamos viviendo. 3 pasos para darme cuenta de un profeta verdadero. Que se cumpla lo que él diga de parte de Dios, que la Biblia lo dice. Ahora, las adivinaciones se cumplen. Las adivinaciones se cumplen, pero tu vida me dirá a mí lo que tú eres. Ay. Porque como tú me dices que tú eres profeta y tú me dices, hay que darme 10,000 para yo ir a predicar para tu iglesia. Dios mío. Entonces, eso es lo que están viendo los profetas. 10,000 para ir a predicar. 10,000 para ir a predicar. Que tienen que hospedarme en un hotel, tienen que hospedarme en un sitio solo, tienen que darme tal comida. Ponen requisitos donde los profetas de la Biblia iban y daban el mensaje y salían corriendo. Dios mío. Sí, lamentablemente los profetas de hoy son profetas mercaderes. Están enganchados en el Como lo dice segunda de Corintios capítulo 2 verso 17. Que hay muchos que son mercaderes de la palabra. Tú sabes que hoy en día la gente juega con el sentimiento de la gente. Los profetas de hoy, muchos, juegan con el sentimiento de la gente. Yo te veo a ti en el culto mansito y ya yo tengo una parte que ese proceso. Pero fue porque te vi manso en el culto, no fue porque Dios me lo reveló. Ay. Miro para donde están los sobres del diezmo, Álvaro Encarnación Ramírez. ¿Quién es Álvaro Encarnación Ramírez aquí? Pero fue porque lo vi en el sobre, no fue porque Dios me lo reveló. Uf. Eso se está viviendo en el pueblo de Dios. Y por eso entiendo lo que dijo Elías. Solo yo he quedado como profeta. No, Elías, hiciste mis rodillas por ahí que nadie lo conoce. Que no lo han visto en YouTube, no lo han visto en TikTok, no lo han visto en Instagram ni en Facebook. Que guardan la palabra. Entonces, en este tiempo los profetas están profetizando por lo que ven. Por lo que Jehová les revela. No todos, porque siempre he dicho hay profetas. Dios tiene profetas en la tierra. Pero muchos de los que hoy se están enganchando a profetas, lamentablemente, quieren vivir del don profético económicamente. Poniendo tarifa,
Y tú sabes una de las estrategias que se está usando hoy, mi hermano. Sí. Esto es fuerte lo que voy a declarar. Una de las estrategias que se está usando hoy es, yo te invito porque tú me invitas. Yo te invité para mi congregación. Bueno, como el varón me invitó, yo te voy a invitar para la mía. Ay, Y a veces se reparten los frentes. un trueque. Varón, es mercaderes que están haciendo con la palabra. No hay amor a las almas. Ahí caemos al tema del amor. No hay compasión. Los predicadores que tienen compasión por la palabra, que por las almas, tú lo conoces, tú sabes cuando está hablando de parte de Dios. No se confabulan con el pecado, no se confabulan con hombres corruptos que hay dentro del pueblo del Señor. Dios mío. Muchos falsos profetas, muchos adivinos dentro del pueblo de Dios. Y si tú lo denuncias, fácilmente amanece con la boca llena de moca. Ay, Dios mío. Hace falta un Juan el Bautista que le declare los problemas a Herodes, mi hermano. Esta generación está escasa de palabra de Dios. Estamos escuchando demasiada palabra de hombre. La voz de Dios se ha ausentado en los púlpitos. ¿Sabe por qué? Porque los que están en los púlpitos están corruptos, dañando la imagen del Evangelio. El Evangelio nadie lo daña, varón. Los que se dañan son los hombres. Son los hombres que se dañan. El Evangelio es el Evangelio siempre. Esa es la realidad de la vida. Unido, ¿cuál es el versículo preferido tuyo de la Biblia que te da fortaleza cada vez que tú lo lees? Wow, yo tengo varios, pero te voy a mencionar uno. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 4. Que dice que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia y el poder no sea de nosotros, sino de Dios. Que estamos atribulados en todo, en apuro, no desesperados, derribados pero jamás destruidos. Ese es uno de los versos o de las partes bíblicas que más me impacta. Y otro verso en la Biblia que me impacta es el que dice en Romanos capítulo 5, verso 8, mas Dios muestra su amor hacia con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios mío, tremendo. Ungido, ¿qué palabra le daría a un joven que quiere soltar la toalla? Que no la suelte, pero no la suelte. Consulta a Dios, busca a Dios, porque el único que nunca te va a rechazar se llama Dios. El único que no te va a traicionar se llama Dios. Tú estás en estos caminos no porque el hombre te llamó, tú estás en estos caminos porque Jesucristo dio la vida por ti. Si te enfocas en el hombre vas a tirar la toalla, pero si te pone en Dios, va a ver la mano de Dios obrar a tu favor. En un momento yo quise tirar la toalla, pero Dios me agarró la mano y me dijo, no es tiempo de usted tirar toalla, es tiempo de tirar para adelante. Así que afírmese en Dios, busque de Dios, que para Dios no hay nada imposible. Ungido, 3 pasos para que tus oraciones sean escuchadas. El primer paso es la obediencia a Dios. La obediencia a Dios. El segundo paso, cuídate de la distracción. La distracción está matando la generación de hoy en día. Y número 3, pide, pero pide sabiendo que tú le estás orando a un Dios que sí te puede contestar. Dios mío. Ministro, eleva una oración por ese remanente que está ahí escuchándote. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Dios del cielo, te presento a estos jóvenes, esas jóvenes que están a punto de soltar la toalla, que están a punto de irse al mundo. Te pido que el Espíritu Santo lo toque en este momento y que ellos sean renovados, restaurados, levantados para anunciar la gloria de Dios en una generación que se pierde. Padre, gracias por ellos. Bendícelo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ungido, impresionante el tiempo profético que Gracias, estamos viviendo hermano. acá. Gracias. Así que prospera tu alma, pueda prosperar todo lo que emprenda en Cristo Jesús. Amén. Tengamos puertas abiertas, bendiciones sobre tu casa Amén. y también sobre tu ministerio. Amén. Amén, mi gente linda, comparta esto, denle like, recomiéndale este video que será de mucha bendición para ti y para tu familia. Así que nos vemos en la próxima. Se despide tu hermano Christopher Aquino. Hasta la próxima. Shalom.